Vamos a platicar sobre el concepto de territorio en un contexto de conflicto y la función del conflicto en la configuración del territorio. En primer lugar, debo ubicar esta reflexión en el contexto actual. Ahora asistimos a nivel hemisférico y quizá planetario, especialmente para los países del sur, a la intromisión, a la invasión, a un proceso de conquista, digamos, o reconquista de parte del capital transnacional financiero y productivo, minero, energético, etcétera, que está haciendo presencia pues casi masiva, mucho más fuerte, mucho más decisiva que la conquista española o la conquista de los Estados Unidos, porque la gente del poder, la gente que tiene los recursos y maneja el capital transnacional, pareciera que mirara con una lupa a todo el planeta y estableciera cuáles son los países en donde los recursos naturales son mejor explotables, cuál es la legislación territorial o de los países que les permite mejores ganancias. La lógica de la acumulación es fundamental ahí. Un poeta peruano, César Vallejo, decía hace 60 años, 70 años, en el contexto de la Guerra Civil Española, jamás lo lejos arremetió tan cerca. Ahora lo que tenemos es que lo lejos está junto a nosotros. Las comunidades indígenas, los pueblos indígenas están sintiendo este riesgo, este peligro, esta amenaza y se están organizando para poder resistir. Por otro lado, debemos pensar los movimientos de resistencia, la generación del conflicto como un proceso que, si bien se inicia a partir de fuerzas desiguales, fuerzas globales versus fuerzas locales, estas, una vez iniciada la lucha, ya depende de su propia naturaleza de lucha la forma en que se va a desarrollar. Bachelard decía que un conflicto, un antagonismo no interesa cómo inició. Lo que interesa es cómo se fricciona al interior en las confrontaciones que hay. Hago esta introducción porque hay que entender que a lo largo del proceso de configuración de los territorios a nivel mundial, el conflicto ha sido uno de los ingredientes fundamentales para la configuración de los mapas. Si uno observa los mapas antes de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, uno va a ver cómo los colores de los mapas han cambiado. Si uno ve, por ejemplo, en el siglo XIX los mapas del planeta, uno observa los colores, por ejemplo, naranjas de Holanda, los azules de Francia, distribuidos a lo largo del planeta. Entonces, fueron procesos de conquista, fueron guerras internas al interior de los mismos países, entre países. Sudamérica, por ejemplo, se ha reconfigurado muchas veces a partir de derrotas o victorias. George Simmel señala que el conflicto es un mecanismo de socialización. Casi siempre, quizá por temor, por cierto pavor hacia la lucha, hacia la violencia, los antropólogos, sociólogos, etcétera, han invisibilizado la función fundamental del conflicto. Casi siempre han estudiado los factores cooperantes, los factores armónicos. Y Simmel dice no. Inclusive el conflicto permite unir. El conflicto permite resolver problemas. De esta manera nosotros reivindicamos, por lo menos yo, la cooperación que hay entre los factores armónicos y los factores conflictuales. Los factores conflictuales, por ejemplo, ¿qué están haciendo en los territorios indígenas? Lo que están haciendo es que ellos posterguen los conflictos internos. Yo conozco gente en los Andes que podía matarse por medio metro de tierra, porque de por medio no estaba el recurso tierra, sino estaba el honor de la familia. Comunidades vecinas luchaban por definir una cierta frontera. Sin embargo, ahora que sienten una amenaza mucho más global,
cuando sienten que inclusive los medios de su subsistencia corren peligro, postergan estos conflictos y se unen para poder resistir. Lo que estoy diciendo es que en este caso el conflicto lo que hizo es postergar los conflictos internos más menudos para priorizar un conflicto, digamos, mayor. ¿Qué le hace al territorio el conflicto contemporáneo? En primer lugar, enfatiza, subraya, sensibiliza la noción de frontera. Muchos pueblos están sacando mapas antiguos, títulos que incluso la corona española les dio. En México, por ejemplo, hay un conflicto por el agua con los yaquis, ¿no? Se les quieren llevar para servir a las ciudades el agua que en la época del presidente Lázaro Cárdenas se les adjudicó, el 50% del recurso hídrico de su territorio iba a ser para ellos, y ellos reivindican este acto político nacional para poder defender un recurso local, para poder defender también a sí mismo, como sabemos que el territorio no solo son recursos, sino también cultura, para defender su modo de vida, su estilo de vida, sus costumbres. Que no solo son estilo de vida y costumbres, sino inclusive proponen una filosofía, una cosmovisión, un pensamiento alternativo a aquella que está designada fundamentalmente bajo el eje de la acumulación del capital. Entonces, al territorio el conflicto le estimula para que la definición de las fronteras sea fundamental. Hace poco asesinaron a un dirigente Ashaninka en Perú, en la frontera entre Perú y Brasil, Edwin Chota, y después de su muerte recién el gobierno empezó a poner los linderos, o sea, las marcas, los hitos fronterizos entre una comunidad y otra. Tuvo que morir este señor defendiendo los bosques contra los talamontes ilegales para que la frontera empiece a existir en esa zona. Claro, en tiempos de paz no se necesita de fronteras. Nadie se disputaba un territorio. Ahora, en tiempos de amenaza, se necesita enfatizar las fronteras, enfatizar la legitimidad o la legalidad de las propiedades. En segundo lugar, sobre el territorio actúa haciendo nítidas las características de los actores. Los actores que en tiempos de paz podían estar cultivando la tierra, recolectando, pescando, etc., en tiempos de guerra en tiempos de conflicto, empiezan a destacar sus liderazgos. Gentes que uno no podía pensar que podían ejercer liderazgo no solo en términos de valor de lucha, etcétera, sino también inclusive en términos de argumentación, de relatos, ahora están definiéndose como actores. Es decir, esto enfatiza inclusive en grupos étnicos, en grupos indígenas, que somos constituciones procesuales y no hechuras definitivas. Entonces el movimiento lo que hace es establecer el perfil y la nitidez de los actores. Por otro lado, también se ha definido el territorio a partir de sus narrativas y sus relatos. En el conflicto, las narrativas y los relatos se sujetan, se supeditan a la argumentación. Los relatos y las narrativas son inocuas, tienen, digamos, mucha significación, pueden intensificar el placer, pero la argumentación es contra un enemigo. Bachelard dice que la filosofía del hacia, o sea, hacia algo, y la filosofía del contra tienen una potencialidad distinta en tanto que no es solo la historia del grupo, sino es la historia del grupo puesta contra otro proyecto, en este caso contra el proyecto transnacional. Y finalmente, el conflicto hace que los símbolos se energicen. Los símbolos empiezan a actuar no solo en contextos públicos, en contextos territoriales, sino atraviesan las diversas funciones, las diversas facetas de la vida social. Por ejemplo, en el caso de una represa que van a construir en la zona Xaninca, cerca de la frontera de Brasil en Perú, un mito antiguo que ya se había olvidado, que es del Paquitza, que era un águila que bajaba para llevarse y devorar a los indígenas que estaban navegando en el río N.
eh, que estaba diciendo olvidado este mito, ahora se reactualiza por la torpeza incluso de la empresa que está construyendo esta hidroeléctrica, que se llamó Paquitza, como el águila este. Entonces mucha gente, los líderes que están informados de lo que significa la empresa, señalan que es una amenaza real. Pero la gente de abajo, o sea, los nativos que no están en las dirigencias, dicen que quizá el águila que antes se comía a nuestros antecesores está regresando. Porque cuando capturan al águila bajo una trampa, hacen un hombre de arcilla y ahí queda atrapado el águila, después de capturarlo, tiran las plumas del águila al río y dicen que de cada pluma surgieron cada uno de los pueblos que habitan a lo largo del río N. Entonces, imagínense un mito que estaba ya siendo olvidado o que había perdido eficacia simbólica, retorna para poder representar los temores de estos pueblos. Entonces, insisto, hay tres elementos centrales que el conflicto le hace al territorio. La necesidad de una demarcación para de las fronteras mucho más nítidas, para lo que se recurre a la historia y inclusive a la mitología para sostener la legitimidad de ese territorio. La constitución y la facturación de los liderazgos y del carácter, incluso carácter en el sentido fuerte, en el sentido de Bergson, de los actores, y la sensibilización mayor hacia el territorio a través de la intensificación de la función simbólica, que se traduce no solo en, digamos, recuperar las tradiciones antiguas, la memoria, esta relación de memoria y territorio, sino inclusive para facturar un futuro simbólico en el que ya no se implican ellos solos. Ellos están pensando, y lo expresan en muchas oportunidades en sus manifiestos, ellos están pensando que a través de defender su comunidad están defendiendo al planeta. Ellos, por ejemplo, los mapuches, en una cabalgata que hicieron para recorrer una parte de su territorio, dijeron a los que asistieron, porque también fueron invitados estudiantes y algunos dirigentes de organizaciones populares urbanas, les dijeron: cada quien en su lugar tiene que hacer algo, y ese algo se multiplica para poder defender la supervivencia de la humanidad. Y en ese discurso, además, lo que hacen es empatar, complementar el discurso mítico con el discurso ecológico. El discurso ecológico aparentemente racional y científico, y el discurso mítico aparentemente irracional, fantasioso, imaginario. En los movimientos indígenas, gran parte de la sensibilidad urbana hacia estos movimientos es porque conjuntan ambos discursos. El discurso mítico señala que cualquier cosa que ocurra en cualquier lugar del mundo impacta en la totalidad. El discurso ecológico dice lo mismo. El efecto mariposa es quizás su expresión más feliz.